día. Bueno, arrancamos con unas gremiales porque se retoma la paritaria docente. Habrá negociación en medio de un paro. Hoy hay paro docente. Bueno, ayer por la jornada de paro tampoco hubo clases en casi todos los colegios de la ciudad. Algunos contaban que sí. Pero hoy hay paro de ADOSAC, repudio y reclamo por la cláusula gatillo. Así que ya en este momento deben estar reunidos ADOSAC, AMET y el gobierno de la provincia luego del cuarto intermedio pedido por el gobierno para presentar una mejora en la oferta salarial. Hubo 4 días de paro en 2 semanas y en este momento están reunidos, o deberían estar ya reunidos, los paritarios para ver cuál es. A las 2 de la tarde, la postergar, esa de último momento, es verdad, la postergar para la tarde, entonces ahí se van a reunir y el gobierno se comprometió a mejorar la oferta salarial en una jornada más de paro. 4 en 2 semanas tuvimos por parte de ADOSAC. También, como casi todos los gremios al paro, pusieron también lo que significaría o sería consecuencia de la aprobación de la ley base que está siendo debatida en la Cámara Alta. Así que hay actividad intensa de los gremios en tiempos en los cuales se mezcla la negociación salarial con algunos derechos adquiridos, ¿no?, que están en riesgo por lo que se está debatiendo a nivel nacional. Bueno, y por el tarifazo del gas, el gobierno de la provincia ya confirmó oficialmente que va a presentar un amparo en la justicia federal. Esto lo adelantó el gobernador Claudio Vidal y finalmente la provincia va a recurrir a la justicia por el incremento en las tarifas que impactan de lleno en el bolsillo de todos los santacruceños. El presidente de Distrigas, Marcelo de la Torre, aseguró que es un reclamo que llevó el gobernador y que al no tener respuesta se optó por esta presentación legal. Veremos cómo transcurre con el paso de los días y si evitamos, ¿no?, lo que será un tarifazo, o es hasta ahora un tarifazo tremendo que va a impactar de una manera tremenda también en tiempos donde la inflación es mucha y el bolsillo de los trabajadores ya no da para más. Así que hay una presentación en curso. Con el paso de los días veremos cómo avanza en la justicia. Una buena voy a contar de lo que se está trabajando en la legislatura de Santa Cruz, porque ayer se sancionó la ley de profesionalización del deporte, que viene a ser un sistema o otorgará la posibilidad de retomar lo que se había perdido en Santa Cruz, que es un sistema de becas deportivas, que creo que perdió vigencia a media gestión del gobierno de Daniel Peralta. De ahí nunca más se volvió a tener en curso y en desarrollo real un sistema de becas deportivas en Santa Cruz. En este caso, los legisladores aprobaron por unanimidad el proyecto presentado por el diputado Piera Boffi para la creación de este sistema de becas provinciales que será ley y que va a tener por objetivo otorgar un apoyo económico a deportistas de la provincia que cumplan con determinados requisitos, que después lo vamos a desarrollar porque tiene un determinado rango de edad y algunas cuestiones que hay que cumplir para recibir una beca deportiva del gobierno. Después veremos de cuánto consta y cómo se va a hacer para
financiarlas, ¿no? Que tengan sustento esto. Que lejos ha quedado en el tiempo eso, Fer. ¿Vos te acordás que la ley del deporte también? Yo fui becario. Sí. 600 pesos te pagaba. Vos sabés que también, no sé, está por ahí, Cari, en la primera y parte de la segundo gobierno municipal de Héctor Pirincho Roquel, se entregaban becas a deportistas municipales. A nivel municipal. Eso también quedó en el olvido. Claro, en ese entonces el municipio lo sacaba, el 2% de la patente automotor iba destinado a becas deportivas. ¿Viste? Habrá que ver por eso cómo se gestiona ahora a nivel provincial y si se retoma también a nivel municipal sería súper interesante. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. En el marco de lo que fue la movilización en algunos puntos del universo de Argentina, en realidad, donde fue justamente convocado el paro general de ayer, como la Cuenca, con obvias razones, hubo movilización en Río Turbio particularmente, donde vecinos se movilizaron justamente manifestándose en contra del avance de la ley Bases. Fue sobre Avenida de los Mineros hasta la Plaza Teniente de Castillo. Hubo obviamente trabajadores de ICRT, de salud, educación y también se sumaron autoridades locales de la política, por llamarlo de alguna manera, particularmente de la Intendencia, junto a vecinos que conformaron justamente una gran columna allí en Río Turbio en el marco de la movilización del paro general convocado inicialmente por la CGT. Y dos policiales que tienen lugar en El Calafate. Por un lado, el éxito anunciado por las fuerzas federales del operativo Bordolino, así lo denominaron, en el cual se desarticuló una red de narcotráfico, según cuenta justamente en este caso la Policía Federal. También obviamente la Policía de la Provincia, la División Narcocriminalidad del Calafate, junto con Fuerzas Especiales Zona Sur, desarrollaron justamente este operativo con las directivas del Juzgado Federal de nuestra ciudad, o con sede en nuestra ciudad, a cargo del doctor Vázquez en este caso. Allí se encontraron justamente envoltorios fraccionados y listos para su venta de distintos tipos de droga. Había dinero en efectivo, pesos, euros, dólares y algo así como 3 millones en total. Incluso se secuestró un auto marca o modelo Vento y un motorhome. 3 personas, 2 hombres y una mujer, fueron los detenidos y se encuentran justamente en esa condición en el marco de esta causa. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, Brian. Para mencionar, por ejemplo, la Argentina acaba de enviar ayuda humanitaria a Brasil por las graves inundaciones en el estado de Río Grande do Sul. La catástrofe hasta el momento, esto está, a cada hora se va actualizando, pero hay más de 100 víctimas, y hay cerca de 150 personas desaparecidas, con una ciudad de Porto Alegre inundada en sus accesos. Terrible. No se lo veía venir.
Mientras también significa de alguna manera para algunos una buena noticia porque es una zona agrícola que compite con Argentina de alguna manera. Sí, pero hay preocupación en el litoral de la Argentina, Ujú. porque se han abierto compuertas Claro. desde el lado de Brasil y eso provoca inundaciones en la provincia de Misiones, en Corrientes y también algo de eso por el Paraná, ¿no? En el Río Paraná, Uruguay. sí. Sobre todo los dos, igual, los Sí, dos ríos. Sí. sí, Paraná y Uruguay. Bueno, en este caso, para asistir a los la gente, los hermanos ahí en Río Grande do Sul, el Ministerio de Defensa, Los gaullos. los gaullos, el Ministerio de Defensa de la Argentina envió ayuda humanitaria consistente en distintos alimentos que fueron transportados por aviones Hércules C-130 que aterrizaron a la base aérea militar de Canoas en el aeródromo cercano al aeródromo de Porto Alegre que se encuentra inoperable. Así que bueno, importante esto que está ocurriendo en Brasil. 136 personas siguen desaparecidas y más de 165.000 han sido desplazadas de sus hogares por estas inundaciones donde la Argentina envió ayuda humanitaria. Y bueno, los petroleros pararán en todo el país si se aprueban las modificaciones a las ganancias. Los sindicatos petroleros advirtieron que si se aprueba el proyecto de ganancias que están preparando en la Cámara Baja, se van a venir una serie de acciones en todo el país. La vuelta del impuesto a las ganancias, que es la principal preocupación de los gremios petroleros, si bien se dictó la conciliación obligatoria para el paro de 48 horas que se había anunciado en Vaca Muerta, los demás sindicatos se adhirieron a la jornada impulsada por la CGT, en este caso Sindicato Petrolero Privado de Chubut y Santa Cruz, jerárquicos de Cuyo y La Rioja paralizaron sus actividades. Así que bueno, una dura advertencia al gobierno nacional y a los legisladores por la ley de bases también y también lo que es el impuesto a las ganancias. Y bueno, la última, hoy se cumplen un triste aniversario en nuestro país porque hoy se cumplen 50 años del crimen del padre Mujica. Exactamente, sí, Carlos Mujica, Carlos en lo Mujica. que hoy se conoce, Ujú. o llevan barrio su nombre, ¿no? Sí, quien se puede decir de alguna manera fue uno de los primeros o más cercanos a estar de lo que hoy se dicen curas villeros, ¿no? Exactamente, Ujú. sí. De hecho, es parte de una tendencia. Ujú. No quiero utilizar mal el concepto, pero claramente tiene que ver con la teología de la liberación, Ujú. sobre todo de los pueblos de Latinoamérica, en una corriente que seguramente tenga mucho que ver con lo que es Bergoglio. No quiero ser Ujú. impreciso dentro de lo que es la Iglesia Católica y sus distintas vertientes, si se quiere, de pensamiento que la hay, pero entiendo que tiene que ver con un humanismo distinto y una concepción también muy de la época de que artistas, escritores, músicos también ponían el cuerpo, muchos claramente ligados a la izquierda, ¿no? Vamos a Ujú. pensar en Víctor Jara, en Silvio Rodríguez, y en este caso Mujica desde su lugar que era la fe. Así como los hubo también porque Christian von Bernich es la contracara, ¿no? Que era el párroco de los dictadores y genocidas. En este caso, Mujica estaba del otro lado, ¿no? Así que 50 años ya. 50 años, sí. Así que bueno. Igual quiero pedir el bar porque eso yo no sé si no entra en efeméride, ¿eh? Me lo robó en los nacionales. Brian, vos dirás. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día.
Hay mucho y lo que argumenta las musicales las vamos a ir dejando para cada vez que presente el tema, Brian. Un día como hoy se declaraba la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Paraguay se la declaraba a Bolivia por territorios del Chaco Boreal que obviamente Paraguay decía le pertenecían en lo que es el corazón de Sudamérica, si se quiere. 3 años duró esta guerra y dejó alrededor de 90.000 muertos de los dos lados, de ambos bandos o de ambas milicias, y además de esa merma poblacional, ¿no? Y toda esa masacre que significa una guerra, el daño económico fue también importante. Son 90 años de ese momento. Fue el tercer conflicto entre países entre países sudamericanos, Sí. el cuarto, perdón. Si nos atendemos a la historia, porque la guerra del Pacífico entre Chile, Sí. Perú y Bolivia, después la La guerra Triple Alianza, ¿no? O la triple- también sí, pero más entrada acá en En los años. sí, en los años tenemos que destacar la guerra Colombo-Peruana, ahí cerca de la misma época, el 32 por ahí, y también un conflicto de Cenepa que después volvió en el 95 entre Perú y Ecuador, pero la guerra del Chaco, como le denominan, fue fomentada por los intereses de los grandes capitales del petróleo, en este caso por la Standard Oil, lo que sería hoy Exxon o ESO, ¿no? Para ser más exactos, que con una serie de anuncios incentivaron al militarismo de Bolivia para ocupar la zona del Chaco, Mirá. porque había supuestamente reservas del Chaco paraguayo, había supuestas reservas de petróleo, cosa que después No se sé. desestimó, pero fue una guerra cruenta donde Argentina, Saavedra Lama, si no me equivoco, fue el interlocutor. Y como siempre, cada vez que nos ha tocado ser árbitro de algo en alguna contienda, somos voz y parte. Usted sabe que un batallón de soldados de Corrientes participó de aquella guerra en el Chaco, por el lado paraguayo, el bando paraguayo. Como también así se descubrió posteriormente que Argentina le vendía armas a Paraguay. No, estábamos haciendo negocio con la Sí, desgracia ajena. por qué eso le bárbaro. digo, voz y parte a veces no queda bien en la diplomacia argentina. 1944 se reunía la OIT, que declaraba que el trabajo no era una mercancía y que todo ser humano debe perseguir su bienestar bajo leyes laborales que respeten sus derechos. En 1944, muchachos. Así que tomen nota también de la historia. Hay un par que son musicales, pero la vamos a ir presentando poco a poco. Esta es para Javi Cebeso, a quien le mandamos un abrazo, a nuestro compañero de radio, porque un día como hoy, en 1964, Colón de Santa Fe le cortaba un invicto de 43 partidos, nada más y nada menos que al Santos brasilero, donde obviamente brillaba Pelé. Le ganó 2-1 en el Cementerio de los Elefantes, obviamente. El De ahí Estadio nació Sabalero. el mote. Exactamente, el brigadier Estanislao López. Un día como hoy, en 1987, el Nápoles o Napoli, comandado por Diego Armando Maradona, ganaba su primer scudetto al empatar con Fiorentina 1-1, y obviamente con su número 10 característica, hizo Maradona a lo largo de su carrera en ese equipo 115 goles en una historia riquísima. José, muy feliz. Mirá si no se equivocaría. Al menos ese concepto con Maradona. En 1990 se fundaba Tierra del Fuego, o se firmaba su decreto justamente en el que se instituía como provincia. En el 94 también Nelson Mandela asumía la presidencia de Sudáfrica luego del apartheid y un largo 28 años, si no me equivoco, estando preso. Es el Día Nacional del Actor y la Actriz, así que un saludo para Mariela Gamboa y todas aquellas personas, hombres y mujeres, que escuchen y que incurran en la actuación. Un abrazo grande para ustedes. Son las 10 de la mañana, 11 minutos en la República Argentina. Tenemos mucho para contarte en el cierre de esta semana hasta las 12 y alguito. Antes de ir a la primera pausa musical, te cuento que hay 2 grados 4 bajo cero a esta hora en Río Gallegos y 6 grados 4 bajo cero la sensación térmica en esta jornada. Para comenzar la jornada musical vamos a escuchar
Bono a YouTube en este caso, porque ese cumpleaños justamente de Bono que llega a los 64 años nada menos. ¿Va a haber bono? Ojalá, ojalá. Vos no has ganado nada, vos que lo citabas Claro. recién, ahí tenés. El hombre irlandés comanda YouTube y por eso escuchamos Pride. One man come in the name of love. One man come and go. One man come to justify. One man to overthrow. One man come on a barbed wire fence. One man he resists. One man walked on an empty beach. One man returned with a kiss. April 4, shut rings out in the Memphis sky. Freedom to you and I, there could not take your pride. La patria late en cada ri, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. El Honorable Consejo Deliberante de Río Gallegos convoca a una audiencia pública los días 10 y 11 de junio en el recinto de sesiones a las 10 horas para tratar la propuesta de instalación de semáforos en la autovía 17 de octubre. Están invitados a expresar sus opiniones y propuestas las juntas vecinales, ONGs, asociaciones civiles, profesionales, entidades, entes gubernamentales y público en general mayor de 16 años. Los interesados en participar deben acercarse a la sede del Honorable Consejo Deliberante, sito en Avenida Lisandro de la Torre número 556, y retirar el formulario de inscripción en el área de atención al vecino,
o bien descargar la versión digital de la página de la Municipalidad de Río Gallegos, www.riogallegos.gov.ar. Inscripciones abiertas desde el 2 de mayo hasta el 3 de junio. Río Gallegos crece. 600 calles asfaltadas, incluidas las calles 13 y 22, puesta en valor de la avenida San Martín y de la Costanera. Y vamos por mucho más. Río Gallegos, tu capital. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. Así es, amigos, así es, Brian, y todos los que están del otro lado de la línea en realidad, de la radio o del streaming, ¿por qué no? Yo me imagino a Vero, Franquito, a Piki, ¿qué más podría imaginarme? A Gise, a José Luis, que hoy está de cumpleaños, por ejemplo. ¿Dónde más me dicen que me escuchan? En la Múniche, en oficinas acá de la central también, algunas veces sé que nos están sintonizando por el Consejo Provincial de Educación, en distintos espacios gubernamentales, en Vialidad Provincial también, por ejemplo. Así que a todos los que están laburando en esta jornada de viernes, un saludo, y a los que no también, porque no, obviamente, si estás sintonizando la 100.9 desde donde quiera que estés en la ciudad de Río Gallegos, te agradecemos por acompañarnos en una jornada más. Vamos a repasar los audios de la mañana hasta aquí, al menos, en lo que es esta jornada de viernes, con mucha repercusión, obviamente, de lo que dejó el paro, en realidad, no movilización de la jornada de ayer. Mucho relato, mucha interpretación a favor de cada quien, ¿no? Porque, o muy disímiles las interpretaciones, porque Ritondo, por ejemplo, diputado del PRO, dijo que esto fue un fracaso, que se evidenció todo lo malo, el gobierno nacional, ¿no? Se evidenció todo lo malo del sindicalismo, pero del otro lado diciendo, esto es contundente, muchachos, nosotros le paramos el sistema productivo, el sistema económico de alguna manera también. De un lado y del otro dicen que ha salido favorable a cada quien. Y el primero que vamos a escuchar justamente en esa tesitura es Héctor Daer, el secretario general de ATSA o de la Sanidad, que es uno de los integrantes de la cúpula que conduce la CGT. Habló esta mañana en conferencia de prensa, en la jornada de ayer, y destacó la contundencia del paro y afirmó que o el gobierno tiene que reconfigurar su política de ajuste. Así que lo escuchamos al hombre de la sanidad hablando justamente de lo que dejó el paro nacional de ayer. Primero que nada, en nombre del Consejo Directivo, felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina que hoy han demostrado en forma contundente que la agenda que nos llevó a esta medida de fuerza tenía el sustento social
y sobre todo el sustento político por parte de los trabajadores y trabajadoras para llevarse adelante. Porque vale aclarar, cuando nos dicen que es un paro político, efectivamente estamos discutiendo el rumbo de nuestro país, estamos discutiendo las políticas que se llevan adelante y estamos discutiendo todas las acciones que vienen dañando el entramado social de nuestro país. Por eso la contundencia del paro que vimos en el día de hoy a lo largo y ancho de todo el país demuestra que el gobierno tiene que tomar nota. Nosotros tomamos nota del acompañamiento y el gobierno tiene que tomar nota de lo que significa la expresión de los trabajadores y trabajadoras para reconfigurar su política de ajuste, su política que nos está llevando a extremos de prácticamente lejos de ser sustentables y por contrario de ser sustentables nos está llevando a extremos a muchos sectores de la ciudadanía que difícilmente se puedan recuperar si esta política sigue adelante. Ese era Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT, hablando justamente de lo que dejó la jornada de ayer, donde el paro, según él, fue contundente. En respuesta a eso vamos a escuchar el audio 3, Brian. Guillermo Francos, en este caso, el ministro más político y seguramente hoy uno de los actores fundamentales de la política nacional, obviamente del lado de La Libertad Avanza, el ministro del Interior, contestó, digamos, de alguna manera lo que fue la medida de ayer. Esto fue ayer a la noche en TN, donde puso en el foco, como tantas veces sucede, ¿no? La vigencia y la legitimidad de ciertos dirigentes, en su mayoría, o los pone en la mayoría, ¿no? Dirigentes gremiales en muchos casos, sobre todo en los fundamentales que componen la CGT, tienen más de 3 décadas de mandato. Y eso es lo que pone en el foco Guillermo Franco para cuestionar a las organizaciones que nuclean a los trabajadores. Lo escuchamos al ministro del Interior. Creo que la gente se expresa, ¿no? Y yo creo que, como se señalaba recién, tal vez sea momento de que expresemos en un debate si realmente tenemos que seguir con la misma dirigencia gremial durante tantos años o si es necesario democratizar más, ¿no? Sí. Pero esto no es cuestión de látigo cafecito, esto es cuestión de hacer entender a la sociedad, o hacerle entender a la sociedad cuáles son los problemas que plantea el sindicalismo y ver cuáles son los apoyos con que cuenta cada opinión, ¿no? Claro, el sindicalismo le respondería a eso, que hay elecciones en los sindicatos y que pueden participar los afiliados y que... Bueno, pero en la política también hay elecciones y se han puesto... Claro, no ser indefinidas las reelecciones. Claro, o sea, bueno, cuando Facundo Moyano lo planteó, salieron al cruce mal, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que son temas que tenemos que conversar en profundidad y tenemos que plantearlo. Y yo digo, en el Poder Legislativo hay mucha gente que quiere avanzar más profundamente. Sí. Pero ¿por qué no lo hicieron todavía? Pero porque hay que conseguir los consensos. No es fácil encontrar. Es decir, uno encuentra consensos para algunos temas y para otros temas cuesta un poco más, ¿no? Entonces, yo digo, a veces tirar tanto de la piola como está haciendo el gremialismo, el sindicalismo de la CGT, genera que se corte. Entonces, yo diría, tratemos de no tirar tanto, ¿no? Porque cuando se corta, ¿no? Entonces se generan reacciones. ¿Pero tienen previsto volver a reunirse como pasó la última vez? Sí, yo creo que vamos a conversar, ¿no? Yo creo que el gobierno no tiene nada en contra de la representación gremial, de la representación de los trabajadores. Sí está en contra de estas medidas que son absolutamente políticas. Ese era Guillermo Franco, ministro del Interior, hablando, diciendo, no, bueno, hay que revisar, como estos muchachos hace tantos años que están ahí.
no puede ser, esto no es látigo cafecito. ¿Pero ustedes se van a reunir? Sí, no vamos a reunir seguramente con los muchachos a tomar un cafecito. El gobierno Así. no tiene nada en contra de gremialismo. Claro. Entonces, Al final, y Patricia Bullrich, ¿qué le pasa entonces? claro, sí. Hay Igual la cuestión, hay que decirlo. Sí. Esto de que hay que poner un límite a las conducciones. ¿Vos decís de vamos- limitar los mandatos? Claro, vamos a estar de acuerdo, porque hay señores que son indefendibles, más allá del reclamo genuino de los laburantes, Sí, que se está mezclando con la CGT. El reclamo es súper genuino, los laburantes están pasando por el culo, está bien que se reclame, está bien la marcha. Ahora que más allá de esto, hay tipos que están ahí sentados haciendo negocios, como pasó y pasa acá también hace un montón de años, también es verdad. Eso es cierto. La cuestión es cómo plantear esa discusión. Porque no nos olvidemos que también esas son organizaciones que son están compuestas por un estatuto. Muchas veces sabemos que ese estatuto se junta la mayoría, la mesa chica, lo modifican y esto permite la legitimidad y la legalidad de los actos, que los han tenido, como le digo, en su mayoría más de 30 años, 35, Cavalieri, pero son personas que también, como actores políticos, porque hay que entenderlo en ese ámbito, yo no creo que haya que juzgarlo desde el bien y el mal o desde una cuestión moral, porque ellos tienen la herramienta legal que los avala. Y sabemos, en esto que dice Fernando, que muchos tienen negocios o son accionistas de empresas de su propio rubro y también incurren en métodos no democráticos para resolver las cuestiones, ¿no? Apretar, etcétera. Sí. Y hay una diferenciación clara que se ha dado por algo surgió como extinción, ¿no? De lo que son los gremios históricos, el manejo histórico de los gremios de la CGT, Sí. a los gremios que están en la otra central. Sí, en la CTA. En la CTA, la Central de Trabajadores. Igual tiene que ver con que son del ámbito privado y otros son del ámbito público, ¿no? También. La diferenciación. Sí. E igual hay que hacer una... Me gustaría que esto lo digan también los afiliados de los gremios. Porque yo no creo que camioneros, más allá de que esté viendo amenazada su situación, o petroleros, u otros gremios, o aceiteros, ponele, que son de gremios que producen, de ámbitos productivos importantísimos, y que discuten, ¿no? El reparto del capital que se lleva un capitalista o un grupo capitalista, y dicen, che, bueno, si nosotros somos la fuerza del trabajo, requerimos esto. Si la economía es esto, y preguntarle a cualquier camionero, más allá de que si le guste o no Moyano, si su situación de vida está mejor que otro, si él siente que está mejor que otro, te va a decir que sí. Entonces también hay una cuestión que yo no quiero caer en que la discusión que se plantea de abrazarme a Moyano o abrazarme a Guillermo Franco, pero hay que poner un montón de cosas en el medio para poder entender esta discusión. No es simplemente, no, vos sos ilegítimo o vos sos legítimo. Tampoco se dice que sean legítimos o ilegítimos, se dice que tengan un límite en los años de Ahí conducción, va, que no ahí se va. perpetúen, es simplemente eso. Que no respetan los estatutos. Es que no sé, no lo sé, porque si ellos mismos se sientan, vos sos secretario general, tenés toda la comisión de tu lado, muchachos, modificamos el estatuto para que nos quedemos toda la vida acá, y sí, dale, listo. Entonces el estatuto lo avala y Pero chau. para eso está la asamblea. ¿Sí? Igual. Es buena, pero vos sabés cómo están bien. Sí. Es complejo de Viene entenderlo. para largo y para buen debate. Sí. Está bueno el debate. Igual, ahora es triunvirato. Antes fueron los gordos de la CGT. ¿Sí? Siempre la misma historia. Igual. Sí, también tiene Siempre- una gran carga. Sí, una gran carga política. Igual. Sí, partidaria. Ellos sabían. Macri también lo sabía. Todos los gobiernos que no han sido peronistas en la Argentina a nivel nacional saben. Me queda- El tema es cómo haces, ¿no? Me queda un último audio para Sí. compartirle que les prometo que es corto. Vamos a una breve pausa y vamos a hablar con el fiscal Zárate para que no se nos pierda. Dale. Lo escuchamos, me parece una síntesis interesante y un análisis contundente de alguien que no le gusta al presidente, hablando del momento presente. Esto fue anoche, si no me equivoco. Pero definiéndolo muy claramente, Ernesto Tenenbaum es periodista histórico de estos tiempos y hoy participa de Cenital también, que es un nuevo medio que se abrió en las distintas plataformas. Y lo caracteriza de una manera bastante perspicaz y certera a Milei. Escuchémoslo. Yo no lo quiero a Milei. Me fastidia, me irrita mucho muchas veces. Es un líder.
Milei Manda. es un líder, es decir, toma decisiones, manda, parece que es durísimo y mientras parece que es durísimo manda a negociar, o sea, es flexible por momentos, aprende de los mecanismos de la democracia, amenaza y después negocia y después concede. Y lo han subestimado Es, bastante. Entonces vos ves ahí un líder, como todo líder tiene fallas y tiene defectos graves y puede decir. Entonces hay una diferencia después de 4 años donde la sociedad sentía que no tenía un conductor, de repente siente que tiene uno. A ver, un tipo que con 40 diputados te aprueba la ley por 140 votos, contra otros, me refiero a los dos, Alberto y a Cristina, que tenían 40 y 45% de las dos cámaras y no lograban sacar una ley porque estaban peleados entre ellos. Bueno, la señal que manda el gobierno es, acá hay un límite. Yo no. Acá hay un límite, señalaba Ernesto Tenenbaum. Es un líder. Frente a un no líder como tuvimos el presidente anterior, él entiende que hay ahí una gran cuota de acompañamiento. Y ¿no? de hecho, hay muy gran parte de la sociedad que lo acompaña hoy y que lo banca. Ayer lo del paro también, el paro, sí. No estaba en evaluación la gestión completa, sino un paro, si estaba bien, si estaba mal. Pero mucha gente contra el paro y bancando la gestión de Milei. Muchísimas redes. Y a nivel país, no sé, algunos dicen que es el 50%, digamos. El país está dividido hoy entre quienes bancan a este gobierno y quienes no. Con lo cual no es menor lo que está haciendo. Evidentemente es un líder para mucha gente. Está y va para adelante. El tipo podrá tener o no la razón, pero él te lo dice convencido. Y ahí va. Todos los que pensaban que duraba 3 o 4 meses, ahí lo tienen. Firme, recontra firme. Igual esto es Argentina, Cuando le dan una palmada en la espalda al técnico, ya sabemos lo que pasa. Música, claro. Cuando lo ratifican. Sí, pero acá está lejos de eso. Sí, claramente. Nadie le dio un espaldarazo. No necesitó que nadie le saque a respaldar. Y veremos cómo se da en la continuidad del debate de la ley base, porque ese es otro hito importante. Y obviamente esperaremos a ver qué pasa con el Pacto de Mayo, que hoy es una premisa y una fecha, pero nada de fondo. Un día como hoy nacía Sid Vicious, para nada ídolo, para nada referente de una banda que sí fue importante en la historia del rock and roll, que son los Sex Pistols. Por eso escuchamos Dios salve a la reina. God save the Queen, the fascist regime that made you a moron, potential hate bomb. God save the Queen, she ain't no human being. There is no future in England's tyranny.
Sentí la energía de nuestra tierra en la llegada del viernes. Porque en cada nota hay un pedazo de nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Viví el otoño 2024 con nosotros. Continuamos en Radio Nuevo Día acompañándote en una jornada más en el cierre de esta semana ya preinvernal, aunque sale el sol por este momento. Me gusta ver hacia mi izquierda, hacia la ventana, porque asoma un poco, nos calentará el espíritu en este viernes que comenzó muy frío en Río Gallegos. Y que, bueno, continuará así, porque ya sabes, después del otoño viene el invierno y no habrá nada que hacerle sino esperar la primavera. Del otro lado de la línea telefónica vamos a hablar con el fiscal Julio Zárate, fiscal federal, subrogante en la Fiscalía Federal de nuestra ciudad, que tiene justamente bajo su órbita y dentro de su jurisdicción la investigación que ya ha comenzado y por la cual justamente lo convocamos a charlar respecto del presunto derrame de hidrocarburos, de petróleo, de combustibles allí en el lago argentino y en inmediaciones del glaciar Perito Moreno, por la cual obviamente se ha instruido una causa a nivel federal que tiene incluso implicancias de apoyaturas de índole ambiental. Pero vamos a tratar de conocer más al detalle lo que acontece y el trabajo, justamente las tareas que se desarrollan en este sentido con el propio fiscal Zárate, a quien saludamos. Buen día, fiscal. Estamos de este lado del teléfono, Héctor, Fernando y Julián, agradeciéndole su tiempo fundamentalmente para hablar de esta cuestión que obviamente en materia ambiental sobre todo preocupa, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Buen día. Bien, por suerte. Consultándole justamente qué tareas han desarrollado una vez conocida, ¿no?, esta denuncia que realizó un guardaparques y que tiene que ver con la eventual afectación ambiental de uno de los principales recursos naturales y turísticos también que tiene nuestra provincia. Bueno, eso se inicia de dos maneras. Primero se inició a través del Ministerio Público por lo que se llama una investigación preliminar, que es cuando el Ministerio Público de oficio inicia una investigación a raíz de denuncias o cosas que aparecen en algún diario, en una comunicación. Perdón por los ruidos de fondo, pero estoy en otra allanamiento. Está bien. El tema es que se inició de esa manera y también se inició por una denuncia presentada ante el juzgado federal que fue delegada en la Fiscalía. El tema, cuando nosotros tomamos conocimiento, que recién tomamos conocimiento hace muy pocos días, por el giro digamos, cuando todo el mundo se hizo público, recién ahí nosotros tomamos conocimiento, al igual que todos, sí, que entre el día 11 y 12 habrían sucedido los hechos que circularon de un video, ¿no? Hace un mes, casi.
sea, exactamente. Acá hay dos cuestiones que obviamente hay cuestión para resolver. El primero, lo más urgente es verificar lo que exista, lo que existía de prueba, por eso se hizo la medida de ayer, que fue lo más urgente, que después me dio la autorización legal para ingresar, requisar embarcaciones, el lago, y obviamente con personal idóneo. Más allá que la gente de prefectura o cualquier persona a simple vista pueda recorrer la costa, revisar o ver, la realidad es que estamos en una época que el agua está bastante revuelta, que está bastante oscura y demás. No es digamos, hablando para ser claro, no es algo que podemos visibilizar o cualquiera pueda ver. No se ve a simple vista. Yo pienso una mancha de aceite en agua se nota, ¿no? Hay veces que sí se ven a simple vista las cosas y hay veces que no. Sí. Ahora cuando nosotros ingresamos no se veía absolutamente nada, o sea, a nivel visual, pero se tomaron muestras y se vieron algunas cuestiones que obviamente hay que determinarlas con los estudios que se va a llevar la gente de la Policía Federal de Delitos Ambientales, que fue la que secuestró las muestras, y se van al laboratorio en Buenos Aires para constatar o no la existencia de algún hidrocarburo dentro del agua o algún otro elemento contaminante, ¿no? Claro. Eso con respecto a las muestras. Con respecto a las embarcaciones, también el juez autorizó la requisa de todas las embarcaciones, se requisaron tanto la que figuraba en los videos de público conocimiento y otras embarcaciones que estén ahí. Se verificaron además, ayer cuando estuvimos, que había elementos que no tenían que estar ahí, específicamente en la posible infracción a la ley. Se comunicó, inmediatamente le avisé a la gente de prefectura para que tome las medidas que tenía que tomar. Se elaboraron actas, además del acta de requisa, se elaboraron actas contra la empresa, contra la concesionaria y contra todo respecto a lo que existía en el lugar, ¿no? Hay elementos que no tienen que estar ahí bajo ningún punto de vista y bueno, eso fue también lo que se elaboró en el día de ayer. Además de las muestras, pasó, digamos, del agua, se verificó todo lo que es las embarcaciones y lo que estaba ahí al costado de la orilla, digamos, del agua, ¿no? Doctor, ¿es la primera vez que le toca actuar por un tema así ambiental? No es la primera vez. Pero ahora también estoy en otro allanamiento por un tema ambiental, en un frigorífico. Perfecto. Doctor, estamos hablando con el fiscal federal Julio Zárate. Respecto de estas actuaciones o la eventual afectación al lago, en tal caso, ¿usted denota allí que también había falta de control de ese aspecto para las empresas concesionarias? Nosotros tenemos un problema con el tema de nuestro código que no puedo ampliar mucho lo que pueda ser público. Está perfecto. ¿no? Lo que es imputación, lo que es investigación, no. Lo que sí le puedo decir que no estaban las cosas como deberían estar. Eso sí le aclaro. Perfecto, claro. Por eso se procedió, comuniqué, avisé a la gente de prefectura que le abre actuaciones por separado, más allá de las actuaciones que yo tenía autorización legal de efectuar con el juzgado y que estaba con el personal de Policía Federal y prefectura, cosas que no tenía que estar como estaban, pero bueno, eso por obvias razones, pero en tema ambiental hay una realidad, o sea, lo que hay que hacer obviamente es tratar de reparar las cosas al estado anterior en caso de verificar que haya algo que esté mal. Nosotros ahora estamos trabajando con el tema de la extracción de muestras. Imagínense que salimos allá, llegamos a la madrugada acá a Gallegos y la misma persona que estaban allá ahora están allanando en un frigorífico acá, de delitos ambientales. O sea, Claro. No sé si vieron cómo estaban las rutas, o sea, sí. Ahora todos, digamos, con el máximo esfuerzo de la federal están trasladándose en un ratito en avión para Buenos Aires y esto va a demorar obviamente un tiempo prudencial porque se demora, no es un estudio que se hace inmediatamente, pero se hace en laboratorios especializados en Buenos Aires. Perfecto, entonces habrá que esperar los resultados en principio de esas muestras que llevan hasta allá, ¿no? Sí, totalmente, tal cual. Fiscal, le agradecemos y no lo queremos ocupar mucho más, sabemos que nos dijo que está allí en otro allanamiento al respecto, así que bueno, esperaremos las novedades en ese sentido también seguramente buscándolas y consultando. Le agradecemos su tiempo. No, por favor, que tenga buen día. Hasta luego. El fiscal federal subrogante justamente de la Fiscalía Federal de nuestra ciudad, hablando de la intervención que tuvieron en aguas del lago argentino, allí a la vera del glaciar Perito Moreno, donde denunció justamente un guardaparque aparición de manchas
de hidrocarburos, no sabemos si pueden ser combustible, Gasoil. aceites, claro, Gasoil o gasoil. aceite. Pero que obviamente ponen en riesgo ese recurso natural y por lo cual comenzó la labor, en este caso investigativa y de peritaje. Esta es la primera entrevista de la mañana. Tenemos una pegadita, pero te voy a proponer que sigamos escuchando música con ligazón de la fecha de este 10 de mayo. Nacía Christophe Lefrayant hoy, un día como hoy. ¿Quién es ese? Se puso, como no garpaba mucho Christophe Lefrayant, se puso Bob Sinclair. Nació el 10 de mayo de 1969 en Francia. Hizo este tema que se llama World Hold On. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Is it real? Yeah. The Big Bang may be a million years away. Oh, but I can't pick out a better time. Say, world, hold on. Instead of messing with our future, open up inside. World, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. World, hold on. Come on. Everybody in the universe, world, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. Children of the sky. Look inside to find a deeper love. The kind that only comes from high above. If you ever meet your inner child, don't cry, no, no, no. Tell them everything is gonna be alright. World, hold on, come on. Everybody in the universe, world, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. Children of the sky. I love. Don't take no for an answer, no, no. I right here, spread love. Everybody join together now. One voice, one heart, love and unity. Everybody say. Everybody in the universe, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. World, hold on. Come on. Everybody in the universe, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. ¿No me puedo ir a hacer un mate cocido, hermano? Claro. Llegué a un café. Era el trote, Brian,
Pero esto es culpa de Sandro Díaz, a quien le mandamos un saludo. Yo sé que Sandro lo tiene al trote a Brian para que nos tenga trote a nosotros. Así que bien. Y bueno, es lo que le pedimos igual. Estamos trotando y festeja los temas, temas movidos, alegre este último. Imagino alegre también Manuel Piris, que es enfermero del Hospital Regional Río Gallegos y con quien vamos a hablar del aumento en la paritaria de salud, el aumento acordado. Estoy usando la ironía absoluta, Manuel, te aviso que estoy siendo irónico para que no digas, ¿qué le pasa a este pibe? ¿Cómo me voy a poner contento por el acuerdo que hicieron estos muchachos gremialistas? Pero queremos consultar a un trabajador del ámbito de la salud, particularmente del Hospital Regional Río Gallegos, sobre el acuerdo que ayer rubricaron por mayoría con el acompañamiento de APROSA, APAP, UPCN y ATSA para los trabajadores de la salud pública de nuestra provincia. Y justamente lo vamos a consultar al respecto, paritaria que se retomará en junio y que en este caso otorgó un 5% de aumento para abril y un 8% para el mes de mayo. Manuel, buen día, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián, como siempre agradecidos de poder charlar contigo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por darme esta oportunidad de expresar mi opinión al respecto. ¿Qué te parece el aumento? Yo estaba siendo un poco sarcástico a veces que no se entiende, ¿viste? El sarcasmo, entonces hay que tener cuidado, pero estaba siendo un poco irónico respecto de la alegría del tema que veníamos a escuchar y imagino el contraste, ¿no? De tus sensaciones respecto de este aumento que parece magro, ¿no? Parece insuficiente. Sí, no, todo bien, se entiende la ironía, porque a veces la verdad que no sabes cómo tomarlo esto, si enojarte más es insalubre y hay que tomarlo con ironía, con un poco de humor, porque la verdad que estos pseudo sindicalistas están acostumbrados a cada vez votar lo que le tira el Ejecutivo, olvidándose de los trabajadores, dándole la espalda a los trabajadores. Eso es la sensación que te sigue generando todo esto, ¿no? Sí. Que es ridículo la suma, el porcentaje que aumentan, es ridículo en base a la inflación que estuvo golpeándonos durante todo este tiempo, que ahora, si bien parece frenarse, pero sigue avanzando, sigue continuando, ¿viste? Y sigue devaluando el salario de los trabajadores. Uh-huh. En un ámbito además en el que también lo laboral, ¿no? Se ha puesto de relieve, más allá de que ahora de a poco se supone y han de hecho anunciado ya compra de insumos y demás, se ha complejizado la labor del día a día por muchos faltantes durante estas últimas semanas. Sí, de hace un par de meses atrás, desde que dejó la gestión anterior, hemos visto una falta de reacción total e importante con respecto a decisiones políticas de parte de salud, del ministro, del ejecutivo, ¿me entendés? Entonces, con respecto a eso, nos vemos decisiones reales en base a la falta de insumos, de aprovisionamiento, de un montón de cosas. Así que esto no ha mejorado lo que tendría que haber mejorado. Yo creo que está muy lejos de eso y que las declaraciones del ministro son demasiado optimistas para la realidad que estamos viviendo. Manuel, aprovecho que hablabas de insumos y otras cosas que faltan. En los últimos días nos han contado enfermeros y trabajadores del hospital que están ya en situación de emergencia, sobre todo con insumos y diferentes herramientas que faltan de trabajo en el hospital de Río Gallegos. ¿Esto al día de hoy sigue siendo así? Sí, siempre está faltando algo, o sea, siempre pidiéndonos que se cuide lo que es guantes, gasas, medicamentos, siempre algo termina faltando en todo esto, así que lamentablemente sí, es así, es eso. Manuel, te pregunto por dos cuestiones que me parecen no menores. ¿Cómo va la conformación en principio del sindicato que vos pretendías desarrollar de enfermeros? Eso está todavía para su aprobación en el Ministerio de Trabajo de la Nación
y bueno, y ya estuve hablando con el abogado a nivel nacional de que si eso no avanza se tiene que realizar la denuncia correspondiente por la falta de decisión del ministerio y de estado inconstitucional de mantenernos ahí en la espera durante tantos años, ¿no? No parece De no ser muy aprobarse. amigo de los sindicatos este gobierno, ¿no? Igual. Como para que te agilicen No, el de todas trámite. maneras, vos sabés que este expediente ya pasó la época de Macri, pasó la de Fernández y ahora le toca la de Milei, y ninguno, por más allá del discurso que tiene, ninguno mejora digamos, su actitud con respecto a esto. Sí. Eso es lo que pasa. Y la segunda que tengo para preguntarte es, vos de alguna manera en las elecciones del año pasado conformaste o acompañaste a este espacio, ¿no?, que hoy gobierna. ¿No tenés interlocución con referentes del ministerio para plantear distintas cuestiones, ¿no?, que de primera persona, en tu experiencia y en tu día a día, en tu labor día a día, se vayan presentando para poder solucionar? ¿Ves que hay gestión en ese sentido? El único acercamiento que logramos tener fue en una reunión con Varela, donde habíamos firmado un pequeño acuerdo, habíamos charlado que iba a firmar un acuerdo de reunirnos cada 45 días con el sector de enfermería, lo cual después dio marcha atrás, diciendo que los sindicatos no le permitían tener esas reuniones con nosotros porque estaba fuera del ámbito de paritaria, entonces directamente como que rompió ese trato. Y después por otros sectores, no, nada. Es como que si vos planteás tu manera de pensar, decís que las cosas no están tan bien como ellos dicen y todo eso, entonces ya pasás a ser un disidente y por obvio razones no te reciben, ni te escuchan, ni nada. Ayer estuve en casa de gobierno esperando la respuesta al pedido de audiencia al gobernador que solicitamos desde enfermería con notas firmadas por colegas del interior, de acá de Río Gallegos, y ni siquiera la nota encontraban, así que imagínate, a ese nivel estamos. Estaba bien archivada, parece entonces. No hay intención de mejorar las cosas, porque hace poco vimos cómo recibían a muchos enfermeros para un curso de RCP en casa de gobierno, que es interesante, sí es llamativo, pero es demagogia, porque en realidad los enfermeros que le están pidiendo que sean recibidos no son recibidos, los que le van a plantear las cuestiones reales como están los hospitales no son recibidos los que hacen un curso, una charla y que aparentan o muestran a un gobierno como que está de puertas abiertas para la salud, cuando en realidad no es así. Manuel, como siempre, agradecidos de poder charlar contigo y en este caso tener tu análisis y tu conclusión respecto de esta paritaria, sobre todo teniendo en cuenta que sos trabajador del ámbito de la salud. Te deseamos un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias igualmente para ustedes y bueno, saludos para todo el personal hospital de acá de Santa Cruz y bueno, de Río Gallegos. Buenísimo. Gracias. Que tengas buen día. Manuel Piri dialogaba con nosotros, enfermero del Hospital Regional Río Gallegos, dando su parecer respecto de una paritaria que tuvo como les decía, ATSA, APROSA, APAP y UPCN, aceptando esta oferta del gobierno provincial de 5% de aumento para abril, 8% para mayo y la posibilidad de revisar o la reapertura, porque seguramente va a haber que hacerlo, en junio próximo, el 7. Aunque podría ser el 14, 15, 16, porque obviamente siempre se espera conocer el número de la inflación para poder establecer parámetros más claros. Pero bueno, magra la oferta y además esta aceptación muchas veces, además de todo la diferenciación que hay de ítems dentro del propio sistema de salud, ¿no? También establece para afuera, para otras paritarias que se desarrollan, por ejemplo la docente, por ejemplo la de los viales, un número que claramente el gobierno buscará asemejar y les condiciona de alguna manera, ¿no? Y es magro,
Es malo, hay que decir. Sí, claramente. 13% en 2 meses. Esto es Arriba al Día. Necesitamos descansar, tomar un poco de aire, maestro. Así que vamos a escuchar a Vilma Palma. Necesitas saldo. ¿Cómo? ¿Cómo? Para seguir navegando necesitas saldo. Para seguir navegando necesitamos saldo, de verdad. Y ya no tenemos más. En este momento no nos queda. Así que vamos a escuchar Vilma Palma. Cumple 62 años el Pájaro Gómez. Después quiero ir con Karina, que Karina Taberna está en la calle, está haciéndole frente a esta jornada fría. Así que enseguida la traemos a nuestra compañera desde el móvil a tus oídos en la radio y también en el streaming por YouTube y por Facebook. Espero que te vuelva a ver. Ya no puedo evitar esa sensación de soledad. Si es muy, muy lejos, y así es como lo ves. Solamente te pido algo, déjame que te toque la piel. Déjame que yo te pueda ver. Te diré solo adiós, no sé cuánto hacía que no estaba bien. A veces buscas, a veces ganas y otras perder. Entonces quieres ver una luz en la noche, buscando una razón para un corazón hecho pedazos. Déjame que yo pruebe tu miel. Déjame que te toque otra vez. Porque no entender que está dicho, es tan duro, no simules piedad. Vengo a mis ojos encima tuyo, solo pediré, déjame que te toque la piel. Déjame que yo te pueda ver. Oh, yeah. Déjame que yo pruebe tu cielo. Déjame que te toque otra vez. Oh, yeah. Déjame que te toque la piel. Déjame que yo te pueda ver. Oh, yeah. Oh,
Sentí la energía de nuestra tierra en la llegada del viernes. Porque en cada nota hay un pedazo de nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Viví el otoño 2024 con nosotros. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Esto es Arriba al Día y como vos ya sabés, hasta el mediodía, una horita más estaremos por lo menos acompañándote en esta propuesta, ¿no? Llamada Arriba al Día. Vamos a citar a nuestra compañera, a Karina Taverne, para que nos cuente qué sucede en la calle en Río Gallegos, porque lo dijo el fiscal hace un ratito charlando con nosotros, estaba en un procedimiento en la zona de la ría local y allí en un frigorífico, particularmente el frigorífico Monte Carlo, desarrolla justamente trabajo la Policía Federal, en este caso, en el marco de una investigación justamente de índole ambiental, como nos caracterizaba, nos describía, nos anticipaba el fiscal Vázquez. Así que la escuchamos a Karina Taverne desde el móvil. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Gente de Nuevo Día, amigos, muy bienvenidos a nuestro primer contacto en esta helada mañana que tenemos en la ciudad de Río Gallegos. Estamos sobre la avenida Almirante Brown, a las puertas del frigorífico Monte Carlo. Desde hoy, hace algo más de una hora y media, comenzó un procedimiento. Alrededor de hora y media, hora 15, un procedimiento, un allanamiento en estas instalaciones ordenado por el Juzgado Federal de la ciudad de Río Gallegos. Recién ha llegado al lugar el secretario, el doctor Mazzoretti, junto al fiscal federal, y se encuentran en las instalaciones de este frigorífico, donde hay personal policial trabajando desde aproximadamente las 9 de la mañana de este día viernes. Buen día, Karina. Estamos recibiendo información como para poder contarles a ustedes que este allanamiento, este procedimiento que se realiza, reitero, desde aproximadamente las 9 de la mañana en el frigorífico Monte Carlo por parte de personal de la Policía Federal Argentina, investiga un posible vertido
a las aguas del estuario de residuos peligrosos. Es la poca información con la que contamos en este momento y la que podemos compartir con ustedes. Vimos también salir hace instantes una camioneta que, si bien no estaba ploteada como de las fuerzas, nos pareció que en el interior había personal de gendarmería, pero no lo podemos confirmar. Hay un procedimiento que se está llevando adelante en este momento, reitero, en el frigorífico Monte Carlo, que está ubicado sobre Avenida Almirante Brown, frente al estuario. Y como les decíamos, según la poca información con la que contamos, aquí se estaría averiguando y buscando elementos por una posible situación de vertido de residuos peligrosos al estuario. Hace instantes ingresaron funcionarios, minutos antes de este contacto con ustedes, funcionarios del Poder Judicial, del Juzgado Federal de Río Gallegos, que ha dispuesto la realización de este procedimiento que se está llevando adelante aproximadamente desde las 9 de la mañana de este día viernes 10 de mayo. Vimos que algunos trabajadores, nosotros estamos desde hace unos cuantos minutos en el lugar, tratando de buscar información por parte de algunos vecinos que fueron quienes también les agradecemos muchísimo que nos avisaron de la presencia de la policía en el lugar, y así llegamos hasta las puertas del frigorífico. Le pedimos por favor a toda la gente que vaya a generar algún tipo de acontecimiento, si puede ser puertas adentro, así nuestra compañera no está pasando frío, pobre, se la escuchaba ahí como, viste, cuando se te pone intensa la respiración de que está frescazo y está ahí al lado del estuario. Obviamente le agradecemos por su labor a Cari, que justamente se fue hasta allí, está el frigorífico Monte Carlo en Almirante Brown y Ramírez, donde, bueno, la Policía Federal está desarrollando tareas investigativas. Vamos a escuchar Lab Red, Tú estás loca, y es la antesala de una charla con la secretaria de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad, Mónica Gutiérrez, que viene a dar continuidad de alguna manera a un ida y vuelta que está habiendo con el Ministerio de Desarrollo Social, particularmente del gobierno provincial. Así que la recibiremos para hablar con ella al respecto y conocer la perspectiva, en este caso, del municipio respecto de varias cuestiones por resolver que señalan no están siendo gestionadas. Quédate, que esto es Arriba al Día. Puedes escribirnos al 1551 6051 y formar parte de este espacio. A partir del lunes, me dice Sandro, hay consigna, así que te quiero afilado contestando las consignas y formando parte activa de afilado esta propuesta. Como diente de Drácula. Exactamente. Escuchamos música y enseguida venimos. Ya está amaneciendo y tú estás aquí pensando en mí, buscando sufrir. No comprendo
porque sos así, te gusta mentir, mentirte a ti. Tú estás loca y yo loco por tu boca. Tú estás loca, contigo vuelan las horas. Tú estás loca, no te compares con otras. Tú estás loca, mami, tú estás loca. Sigo pensándote y no entiendo. Entre nosotros no existe el tiempo. Somos el fuego y el infierno, quemándonos en cualquier momento. Sigo pensándote y no entiendo cómo te sientes hoy. ¿Cómo te va a entender que en este infierno me quemaría con vos? Nadie tiene lo que vos tenés, me vuelve loca de cabeza a pie. Quiero que te quede pero no entendés, no entendés. Prefiero pensar en cosas que no pasaron, mentiras fueron las que te explicaron. Entre un par de besos lo borramos, Baby, no entiendo cómo te pude comparar. Nadie comprende lo mucho que te puedo amar. Si como tú ya no existe, no hay otra igual. Era tan diferente, por eso me gusta cada día un poco más. Sigo pensándote y no entiendo. Entre nosotros no existe el tiempo. Somos el fuego y el infierno, quemándonos en cualquier momento. Sigo pensándote y no entiendo cómo te sientes hoy. ¿Cómo te va a entender que en este infierno me quemaría con vos? Tú estás loca y yo loca por tu boca. Tú estás loca, contigo vuelan las horas. Tú estás loca, no te comparé con otras. Tú estás loca, mami, tú estás loca. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure.
Gracias, Brian. Continuamos en esta propuesta que se llama Arriba al Día en la mañana de este viernes 10 de mayo. Y ahora vamos a meternos en un tema para nada sencillo que viene desarrollándose no solo en lo dialéctico entre la Municipalidad de Río Gallegos y el gobierno de la provincia de Santa Cruz, que ayer tuvo como vocera o como quien tomaba la palabra a la ministra de Desarrollo Social, Jasmine Machiavelli, que refutó, salió al cruce de los dichos del intendente Pablo Grasso, de los distintos señalamientos que viene realizando el gobierno provincial. Y en este caso nos visita Mónica Gutiérrez, quien es secretaria de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Río Gallegos y con quien justamente vamos a hablar respecto de esta distancia marcada que hay. Le preguntamos recién fuera de aire para graficarles qué onda con Desarrollo Provincial o con el gobierno provincial. Cero onda. Y en esos términos estamos atravesando una situación que es crítica para muchos vecinos y vecinas, que yo lo señalaba el otro día, más allá de las cuestiones dialécticas, muchas veces lo que debe primar es la necesidad y la gestión para solucionar justamente los distintos pedidos en estos tiempos tan difíciles para Argentina, no solamente para Río Gallegos. Bienvenida, muchas gracias por visitarnos, Gutiérrez, en este tema que es bastante sensible, ¿no? Muchas gracias por invitarme como primera medida. Preguntarle o repreguntarle qué es lo que acontece o lo que no acontece, las gestiones que no se dan en una relación que está obturada, ¿no? Más allá de las obligaciones que tiene cada quien en su lugar de atender, sobre todo al vecino, y están cerradas en una cuestión, no sé si es ideológica o de simpatía, pero que claramente hay una distancia marcada en lo político que trabó muchas gestiones de diciembre a esta parte, ¿no? Mira, en realidad si hay una distancia y es una distancia política, me parece que la cosa está mal encarada. Nosotros, si bien somos de espacios diferentes, a ellos les toca hoy conducir el gobierno provincial y a nosotros el gobierno municipal, lo que debe primar acá es la cordura y sobre todo el sentido común y darse cuenta de que el que queda en el medio es el vecino de la ciudad. Entonces, ellos indiscutiblemente fueron elegidos para gobernar la provincia, pero a la clara está que todavía no pueden arrancar en un montón de situaciones. Sin ir más lejos, también podría citarte de que en el Ministerio de Desarrollo Social, la misma ministra Machiavelli todavía no designa sus cargos de conducción en algunos lugares, con lo que yo me imagino que se le debe dificultar un poco el andar, pero independientemente de eso, ella como ministra debería, y voy a repetir lo que dije recién en otro medio, tomar el toro por las astas y arrancar de alguna manera, porque de hecho no lo está haciendo. Voy a citarte, por ejemplo, ayer leí una nota, independientemente de la que sale a criticar al intendente Grasso, leí una nota donde van a llegar 6.000 módulos para asistir, o 60.000 módulos para asistir a las familias de Santa Cruz, y esos 60.000 módulos tardaron 6 meses en pedirlo. O sea, ellos son gobierno desde el 10 de diciembre, 6 meses tardaste en hacer una evaluación de cuáles eran los casos vulnerables de la provincia, porque esos 60.000 módulos deben estar distribuidos para toda la provincia, y tardaste 6 meses en darte cuenta quiénes eran. O sea, me parece que claramente no están teniendo una visión de lo que es la parte social. Ayer decía también, por ejemplo, el tema de que hay que salir un poquito más al terreno y ver cuál es la realidad de la gente, ¿no? Yo la verdad no la he visto, no he visto su equipo de trabajo. Nosotros recibimos permanentemente y a diario quejas con respecto a que los mandan a la Secretaría de Desarrollo a pedir módulo, que los mandan a pedir asistencia, que los mandan a pedir alojamiento, en situaciones en las que vos realmente, o sea, si vos te pones un poquito, sí. Son urgentes. Ellos, entiendo, reciben partidas presupuestarias, el Ministerio de Desarrollo Social así lo debe hacer por los diferentes entes que ellos abarcan, partidas presupuestarias importantes. Sí, ¿no? Significativas. No solo el alimentario, tiene que ver con violencia de género, con alquileres en algunos casos, ¿no? Esas son situaciones especiales. Sí. Alquileres y un montón de situaciones más, a los que no le están dando respuesta.
¿Se entiende? Entonces, si no estás pudiendo dar respuesta a lo inmediato, a lo cotidiano, a la problemática que se presenta hoy con el vecino, y me parece que le está errando el vizcachazo porque claramente no tiene la visión social que ella cree que tener. Gutiérrez, en este sentido, ha crecido, me imagino, la demanda o la falta de respuestas, y van a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Se ha incrementado mucho la demanda de necesidades, ¿no? Sí, se ha incrementado mucho. Muchísimo. Antes nosotros hacíamos una evaluación porque hace 2 meses más o menos nosotros hicimos un relevamiento porque casualmente nos pidieron desde el Ministerio de Desarrollo, donde todo parecía que reinaba la paz, nos pidieron un relevamiento de todas las familias que no cuentan con gas natural con el objetivo de darnos una asistencia para la garrafa. Bueno, nosotros obviamente salimos con todos los cenines a la calle, con todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo, y detectamos que son 398 familias las que no cuentan con el servicio de gas natural. O sea, que esa familia es la que nosotros... ¿En todo Gallegos? En todo Gallegos. En todo Gallegos. ¿Que no están conectados a la red o que usan no, garrafa? Claro, que usan Mira, garrafa. pensé que serían mucho más. Que usan garrafa. Que usan garrafa, que no tienen gas natural, que no Está están bien. conectados al gas natural. Sí, sí, Entonces sí. usan garrafa, o leña, Sí, o una carbón, salamandra, sí. o lo que ellos tuvieran obviamente en Sí. sus hogares. Algunos vienen por el caloventor. Yo explicaba antes que nosotros siempre tratamos de ver cada caso en particular, por eso a veces por ahí la gente se molesta porque nosotros mandamos el trabajador social a que vea la situación, porque en realidad hoy en día dentro de los barrios más populosos que tenemos hoy en Río Gallegos, que son las situaciones más vulnerables que tenemos dentro de la ciudad, a veces la casita es muy precaria y las conexiones también son Sí, muy sí, sí. precarias. De hecho, tenemos incendios que se han registrado muchas veces. Exactamente. Entonces, por ahí, darles un caloventor, a futuro nos puede generar otro tipo de problema, que puede ser un incendio o cualquier otro tipo de siniestro dentro del hogar. Entonces, siempre tratamos de evaluarlo. Por ahí es molesto que vaya a ver el trabajador social, pero siempre es bueno estar interiorizado en cuál es la realidad del problema del vecino. Resulta invasivo para las personas, pero es porque muchas veces no se tiene, o se tiene como el temor de la judicialización y pérdida de los hijos. Es como el temor más que más ronda, ¿no? Muchas veces de que te visite un trabajador social. Conozco varios casos al respecto. Me llama la atención el número 398. Pensé que serían muchos más en Río Gallegos. Es una situación atendible, entonces. 398 familias, que no quiere decir que sean 398 personas. No, claro, pero entiendo que son hogares, ¿no? En algunos casos tenés familias que tienen hasta 4 y 5 hijos. Claro, claro. O Pero sea que es un número importante. sí, pero en una ciudad de más de 100.000, 120.000 habitantes, de verdad que pensaba que eran muchos más los que no estaban incluidos dentro de la red de gas. ¿Qué otras circunstancias están atendiendo por estos días? Porque ya se viene el invierno, ya estamos en invierno, pero recién charlábamos, usted decía, de provisión del carbón, que sé que están haciendo todas las diligencias para conseguir esto, pero también yo he visto que con bolsones, están asistiendo con bolsones y también Estamos asistiendo provisión de con alimentos, los ¿no? módulos alimentarios, que consta de un bolsón de 15 productos de alimentos no perecederos. Habitualmente, y los jueves y viernes generalmente, entregamos leche fresca a todos los comedores y merenderos que se acercan a buscarlo. También ¿Allí tenemos... en desarrollo? Sí, en desarrollo. ¿Qué días y a qué hora, perdón, que, ¿nos puedes repetir? Porque bueno, hay muchos merenderos que capaz les sirve. Todos los merenderos que están relevados, nosotros hicimos un relevamiento de todos los comedores y todos los merenderos que están en funcionamiento. ¿Cuántos son? Hoy aproximadamente tenemos alrededor de 30/45 entre los que funcionan y los que no, porque vos tenés, por ejemplo, el que está todo el día atendiendo y el que te da el nombre, pero en realidad tenés 4 o 5 que te dan una dirección, un teléfono y vos vas y nunca encontrás a nadie. Entonces, generalmente los vamos y los visitamos, y también después que se le entrega la leche, vamos y hacemos el seguimiento de que realmente sea utilizada como corresponde, que se le Como brinde- corresponde, como sí, corresponde. para garantizar de que esos recursos son bien destinados, ¿no? Y respecto de acompañamiento, pienso también en lo que tiene que ver con niñez, ¿no? Que también depende de ustedes y provincia es como el órgano
rector, digamos, de cada Secretaría de Niñez Municipal. ¿Cómo es el trabajo allí? ¿Tampoco está articulado? ¿Con provincia? Sí. No, tampoco. O sea, no hay articulación de ningún tipo directamente. Esa articulación se perdió, Mónica, ahora con la entrada Sí, de este se perdió, gobierno. sí. ¿Antes había algo? ¿Había una articulación pequeña? Mira, nosotros ayer escuchaba de que, en la entrevista de la ministra, escuchaba de que nosotros habíamos sido durante todo el gobierno anterior un municipio con prioridades. Yo tengo que decirle que no es así. Se ha asistido a todos los municipios y no voy a salir en defensa del gobierno anterior de ninguna manera, ¿no? Pero nosotros, hasta el 10, 12, 14 de diciembre, te diría, teníamos otro tipo de respuesta. Lógicamente, cuando cambia la gestión, ahí nos encontramos con que la realidad era otra. Pero nosotros teníamos todo tipo de respuesta, o sea, contábamos los planes nacionales que bajaban, llegaban al Claro. municipio sin ningún problema. Ahora no tenemos novedades de los planes No, y muchos se cayeron, ¿no? y se cayeron muchos, sí. Porque más allá de la reconfiguración del potenciar, hay programas de acompañamiento, para disidencias también pienso Ujú. que hubo que se dejaron de efectuar. Le pregunto más allá de lo urgente, ¿no? ¿Qué planificación tienen? Porque evidentemente mirando los meses que vienen, la cosa no va a cambiar para mejor en lo alimentario. Digo, se vienen los tarifazos de servicios que también harán mella, ¿no? En cada familia. ¿Qué es lo que prevé el municipio? Nosotros el año pasado recuerdo que ya hablamos con Robles y señalaba que había parte del presupuesto que iba a tener una perspectiva o un destino más social, justamente entendiendo que estaba compleja la situación. ¿Qué se vendrá o cuál es la planificación de desarrollo comunitario del municipio? Mira, nosotros y en lo que compete a la Secretaría tratamos de dar la mayor cantidad de respuestas que están dentro de nuestro alcance. Hay situaciones que no podemos hacer que no podemos abordar porque claramente por ahí no tenemos la partida presupuestaria para hacerlas. Si bien es una prioridad del municipio, desarrollo comunitario por la situación en la que hoy nos toca vivir en el contexto nacional económico que estamos viviendo, Sí. y también el provincial, porque tampoco hay que desconocer que los tarifazos que se vienen desde la provincia, desde servicios públicos, no es poca cosa, sin hablar lo que es el gas, ¿no es cierto? Ni hablar la gente que se ha quedado sin trabajo, que han despedido, la gente que se va y que van a despedir de ICRT, la ida de IPF, la ida de ICRT, o sea, es toda una situación a la que en algún momento, y de hecho también sabrás que nosotros hemos estado haciendo un trabajo de una juntada de firmas con el objetivo de bajar el tarifazo de gas. Y con relación a eso, nosotros estamos tratando de ver de qué manera y cómo tratar de abordar todos los casos que se nos vienen presentando a diario. Perfecto, sí que además se van a aumentar, ese es el tema, ¿no? Ya se aumentaron en algunos casos, sí. ¿Algún llamamiento al gobierno provincial? Estamos con Mónica Gutiérrez, secretaria de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad. Digo, ¿algún llamado a la reflexión, ¿no? Y al Perdón, diálogo? Qué lástima, ¿no? Porque es un momento de crisis tremendo que estamos viviendo en el que lo ideal sería que la relación sea todo lo contrario a lo que es hoy, ¿no? Mucho más diálogo, porque en conjunto podrían hacer un montón de cosas que por ahí nos contás que no se están dando por esta falta de diálogo, ¿no? Ujú. Mira, yo lo que creo que en realidad nosotros estamos abiertos al diálogo siempre. Yo ayer salí a responderle un poco a la ministra y le dije que bueno, que no se ofendan, que nosotros la verdad que la intención nuestra es ayudar, ¿no? Pero ayudar en el buen sentido, porque en esto que a ver, ¿cómo te lo puedo decir en esto de que uno tira para un lado, nosotros vamos para el nuestro, porque nosotros entendemos cuál es el camino que tenemos que llevar, pero se ve que ellos todavía no lo entienden. En el medio de todo esto queda la gente, ¿no? Que es quien hoy no está pasando por una buena situación. Entonces, yo lo que creo es que en realidad deberían deberían sentarse y replantearse que no están haciendo las cosas bien o que no le están saliendo las cosas bien. Y además hacerles hincapié a que la campaña se terminó, o sea, acá esto ya no es Vidal contra Grasso, River Boca, esto no es un River Boca. Acá en el medio está la gente, y la gente que está pasando hambre y que la está pasando mal. Entonces, si no logramos ponernos de acuerdo, y la verdad que yo
lo veo mal. Además, no entiendo cuál es el ensañamiento que tienen con Río Gallegos. O sea, triste y lamentablemente ellos fueron elegidos para gobernar para toda la provincia de Santa Cruz. Ahora, si no lo ven de esa manera, y bueno, tendrán que replantearse un montón de situaciones. La provincia es grande, abarca todas las localidades y a todos lo tienen que medir con la misma vara. Ahora, si no entienden eso, la verdad que están en problemas. Mónica Gutiérrez pasó por Radio Nuevo Día y obviamente le agradeceremos su visita. Será fuente de consulta seguramente permanente en estos tiempos complejos que se viven, sobre todo en lo social. Y en este caso contestó, ¿no?, los dichos de la ministra Jamis Machiavelli, que seguramente días más, horas más, volverá a referirse en un llamado al trabajo, ¿no?, al trabajo conjunto. Muchas gracias por su visita y tenemos un montón de cosas para hablar, para consultarla, así que en breve volveremos a molestarla seguramente. Muchas gracias a ustedes. Mónica Gutiérrez pasó por Radio Nuevo Día. Nos vamos a ir a la calle con Karina porque hay acontecimientos en la calle, no de los buenos, porque hubo un vuelco, en este caso en la autovía. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos a una nueva transmisión. Estamos al costado, la colectora de la autovía 17 de octubre, a unos metros nada más del salón de eventos que tiene el Club Pescasaique en el barrio Los Álamos. Y les mostramos cómo ha quedado un Chevrolet Classic que volcó esta mañana, unos minutos antes de las 7:30 de la mañana de este día viernes. A bordo venía una mamá y su niña. La mujer joven llevaba a su hijita a la escuela. Y lo que nos ha contado la hermana de la mujer que manejaba este vehículo, que ha quedado con sus 4 ruedas mirando al cielo, es que venía circulando por autovía con dirección al centro de Río Gallegos, reitero, iba a llevar a su hija a la escuela, y a unos 100 metros del lugar donde estamos ubicados y donde quedó el vehículo, hay un ingreso para los que quieren subir y tomar autovía, que allí nos decía la hermana de la conductora, que por suerte se encuentra bien de salud, tanto ella como su hija menor de edad. Ella circulaba y por el lugar donde ustedes ahora ven que ingresa una camioneta blanca, por ese acceso entró una camioneta también a la autovía, lo que nos decía es que entró sin mirar, y allí la mujer, para evitar el impacto, frena y allí pierde el control del rodado, que después de unos cuantos metros sobre la calzada de la autovía, ingresa por la banquina y queda la marca del vehículo y viene a parar a esta especie de pozo, de zanja que hay aquí, donde el Chevrolet detiene su marcha, vuelca y aquí queda, con sus 4 ruedas para arriba, a bordo una mujer joven de menos de 40 años, su pequeña de unos 10 años, a quien llevaba a la escuela. Esa era la idea. Eran las 7:20 de la mañana de hoy viernes cuando sucedió este hecho. Por suerte, tanto la mamá como la nena se encuentran en buenas condiciones. Y así
ha quedado el vehículo que está al costado de la autovía. Estamos en el barrio Los Álamos. Estamos a unos 50 metros del salón de eventos, reitero, como para que tengan un sentido de referencia o de ubicación del salón de eventos que tiene el Club Pesca Saique. Y aquí ha quedado totalmente con sus ruedas hacia arriba, volcado. Este Chevrolet Classic de color gris, que por suerte hay que agradecer tanto a la mujer como su hija de 10 años, a quien llevaba al colegio, se encuentran bien. Reitero, venían circulando, según contó la hermana de la mujer, la mamá a bordo del auto con su hija, viven en esta zona, en las afueras de Río Gallegos, circulaba por autovía en dirección al centro de Río Gallegos porque llevaba a la nena a la escuela, cuando en uno de los accesos lo que nos indican es que aparece una camioneta que sube a la autovía, toma justamente esta vía de comunicación sin mirar o sin percatarse que venía circulando este vehículo. La escarcha obviamente jugó una mala pasada. La mujer trata de frenar para evitar la colisión y es ahí que va perdiendo el control de su auto hasta que él mismo ingresa por la banquina sigue el derrotero hasta que cae. Hay una pequeña zanja, por suerte no tiene grandes dimensiones, está completamente escarchada, cae y vuelca y allí queda el vehículo. Tremendo informe de Karina Taberna y vayan a verlo, porque además de escucharlo, quienes no estaban por streaming podrán observar el fuerte impacto y vuelco que tuvo este Chevrolet Corsa Classic allí en el ingreso desde el norte hacia nuestra ciudad, a la altura de el Industrial 6. A metros nada más de una de las sedes del Club Pesca Saique es que se produjo este incidente, a altura de barrio Los Álamos. Sí, también data. pueden, o lo ven en redes, el vivo, o lo ven en el diario Nuevo Día. También está con una nota que acompaña y que cuenta que no solamente se generó este accidente, sino también otro. Nos cuentan a 300 metros, un oyente de la radio nos escribía, nos dijo que vio este accidente, vio este vuelco en realidad, y que a 300 metros de ahí una camioneta se estrelló contra un guardarraíl de la ruta. Está áspera la zona. Así que la mañana se ve que estaba recontra complicado para transitar, ya lo advertimos igual. Y bueno, tuvimos un vuelco y un choque en cuestión de minutos a 300 metros de distancia entre el aeropuerto y el ingreso a la ciudad. Sí. Brian, te vas caminando lo de tu abuela, yo no sé qué va a hacer, pero No sé yo qué por te las lleva. dudas no salgo. Hace un rato estaba tránsito ahí esperándome, agazapado. Así que amerita eso, tener muchísimo cuidado, ¿no? Tal cual. Para caminar. Recordemos, hay una comunidad a la cual me agregué yo, no sé si ustedes... Te metiste al chatbot, un grupo de WhatsApp. Sí, está técnicamente como comunidad, y se llama Información Vial al Instante. Ahí va. Y vos te agregás al grupo y está re bueno porque te van mandando a toda hora, No puede escribir cualquiera, sino que escribe el administrador y te manda la data. Solo el administrador escribe, se llama Ezequiel el chico, y a cualquier hora del día te van mandando la información súper actualizada de el estado de las diferentes rutas que tenemos o trayectos. Así que está recontra bueno que se agreguen. Hoy, por ejemplo, a las 8:15 de la mañana fue la última actualización hasta ahora, con la información de la ruta 43, Las Heras Pico Truncado, dice transitable con precaución por lluvia y bancos de niebla.
Ruta 43, Las Heras El Pluma, transitable, bueno, te cuenta para la gente que está en zona norte, ¿no? Y el inicio del día también había actualizado el estado de las rutas 281, en ruta 3, el tramo Huereque Esperanza, que estaba transitable con precaución por escarcha, así que está súper bueno y sirve para que no pasen estas cosas, ¿no? Para estar advertido. Tal cual, para evitar el garrón, porque se pone realmente difícil. Pausa en Arriba al Día, son las 11:46. No sé si vamos a llevar con toda la data que tenemos para hoy, porque ha sido mucho hasta acá y el tiempo nos apremia, pero vamos a recibir el modo acústico de este viernes. Paul Asensio nos va a visitar en este cierre de semana, así que vamos a disfrutarlo. Pero antes, vamos a escuchar a Dragones de Papel, esto es Melodías. Pasan los días cuando no estás y más pasan los días cuando no estás. Aunque creo que es lo mejor, al menos al corazón. Aunque creo que es lo mejor, al menos para los dos. Ya nada era igual. No hace falta que lo digas. Ya nada era igual. No estabas melodías, mi amor. Y más se van los días cuando no estás. Y más se van los días cuando no estás. Aunque creo que es lo mejor, al menos al corazón. Aunque creo que es lo mejor, al menos para los dos. Ya nada era igual. No hace falta que lo digas. Ya nada era igual. No besabas melodías. Ya nada era igual. No hace falta que lo digas. Ya nada era igual. No besabas melodías, mi amor.
¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Hello, I've waited here for you ever long. Tonight, I throw myself into and out of the red, out of her head she sang. Come down and waste away with me. Esta música anticipa el casi final de la propuesta semanal de Arriba al Día en el ciclo ya característico de nuestro espacio que se llama Modo Acústico y que traemos siempre los viernes aquí a Radio Nuevo Día a artistas, ya sea de vieja data como también los pibes, los nuevos que van apareciendo, que tienen mucho para ofrecer. Y en este caso nos visita un joven que ya ha venido a la radio en otra formación, pero en este caso en carácter de solista lo hace, Lep Red. Lo voy a presentar así como es su nombre artístico para respetar obviamente el alter ego con el que se ha hecho presente aquí en Radio Nuevo Día. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. ¿Vos cómo vas cerrando la semana? Muy bien, la verdad. Estoy aprovechando que estoy en Gallegos ahora porque me fui a vivir a Truncado. Ajá, y mirá. nada, fueron unos días de bastante música y feliz por eso. ¿Y qué onda Truncado? La verdad muy bien. Ya cuando te vas a vivir a otra ciudad es arrancar de nuevo en muchas cosas, pero se está acomodando todo y la verdad muy feliz. ¿Y te fuiste por razones familiares, digamos? Sí, familiares, también laburo, un poco de todo y ya también para cambiar un poco de aires, aunque Mirá. bueno, siempre estoy muy conectado a Gallegos, acá también tengo familia. Sí, no te fuiste a Sí, y está acá París, nomás. claro. Y ¿cuántos años tenés? 22. Claro, joven. ¿Cómo es esta cuestión de mudar tus canciones? Que capaz que estabas haciendo como tus primeras armas y tenés que ir y, como decía vos, empezar de nuevo, ganarte tu gente por allá también. Claro, musicalmente me ayudó mucho porque acá estaba muy metido por ahí en proyectos ajenos que sí me motivaban mucho, pero por ahí cuando estás tan metido en una, descuidadas por otro lado, ¿viste? Sí. Entonces ya en Truncado como que me pude enfocar más en lo mío y nada, muy contento por eso. Y nada, el año pasado había podido sacar un tema y este año ya vengo sacando 2 y se vienen otros temas también, así que muy contento por eso. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es el trabajo de producir una canción, de desarrollarla? Nosotros hemos recibido muchos músicos de acá de la ciudad, de los más viejos, que siguen en vigencia, a otros más pibes como vos, y hoy las herramientas, ¿no? Y los conocimientos también. Antes, si no eras ingeniero en sonido y tenías un equipo que valía 50.000 millones de dólares, capaz que no podías grabar. Y ahora hay un montón de artilugios que hay más a mano, digamos, para trabajar. Tanto ya sea en la canción en sí como en un producto audiovisual. Me imagino que también será parte de tu interés, ¿no? Porque es muy de esta época.
Sí, hay muchas herramientas y todo está muy accesible y creo que eso es muy positivo y ha hecho que muchas personas puedan estar dedicándose a esto, que nada, que es un lujo siempre poder hacer arte. Después, cómo llevo mi creatividad y cómo puedo llevar adelante una canción, sacar una canción con todo lo que conlleva desde el lado audio, después video. Yo creo que es importante no tener tantas reglas, ¿viste? Sí. Como que a veces vas encontrando la canción por distintos lados. A veces puede surgir con un amigo, nada, en una charla. También puede surgir solamente, estás tocando y te sale una melodía y decís, bueno, va por acá. O por ahí te enfocás y decís, voy a hacer un tema. Claro. También puede estar. Y muchas veces es como tiene algo de impredecible, ¿no? Porque Sí. aún sentándote toda la semana a las 3 de la tarde hasta las 7, capaz que no te sale nada y una semana que no hiciste nada, te sentaste el viernes a las 2 de la mañana y te salió completo, o salió. casi todo, ¿no? Sí, a veces me pasa mucho con las letras que por ahí trato de no forzarlas tanto, porque por ahí si digo, quiero escribir esto, nada, me quedo 2 horas para escribir 2 reglones y hay otros días que me sale escribir, no sé, en 10 minutos ya tengo un montón de barras, pero qué sé yo, esas son cosas que hay que dejarlas fluir porque salen mejor así. igual. Esa es la búsqueda o la dinámica, ¿no? Lo haces en barras, digamos, que sean consonantes, que quizás lo tenemos mucho más presente del rap, ¿no? Pero en general la poesía tiene, ¿no? Sí, Estrofa, cierta estructura. A, B, sí. Sí, la verdad que hay canciones y canciones. Normalmente prefiero hacer la melodía primero y ya cuando tenés la melodía tenés las sílabas. Sí. ya ¿Te marcaditas. canta, digamos, la melodía? ¿Cómo? ¿Te canta la melodía? ¿Te va cantando y te Claro, va ¿viste? tirando palabras incluso? Claro, y desde ahí nace, ¿viste? Después por ahí, si justo hay algo puntual de que quiero hablar, pienso una frase concreta, que digo, bueno, quiero hablar de este tema. Pienso una buena frase para arrancar, ¿viste? Y arranco con esa frase y empiezo a buscar una melodía, ¿viste? También puede ser otra forma. Pero bueno, sí, como te decía antes, hay muchas formas de llegar a escribir una canción. Ahora también una herramienta que se hace mucho, más que nada cuando estás compartiendo música con otros artistas y escribiendo, es buscar instrumentales en internet, y de ahí ya hay como algo pregrabado que hace que vos puedas fluir enfocándote solamente en eso, ¿viste? En la letra, en las melodías. Después lo que yo hago, que me gusta hacer, es eso, que sea como una referencia y después grabar ya la música pero con mi impronta. Claro, vas modificando la Claro, melodía sí, y los después se arreglos. modifica todo. Ahí va. Pero pero como para arrancar. tener una... Sí, sí. Es como nadar con un flota-flota, digamos. hasta que Claro, aprendas. algo Hasta que así. aprendés y después te saca el flota-flota y seguís Sí, solo. viste, qué sé yo. la No sé si música- fue gráfico y si fue correcto, pero... Por ahí algunas cosas. Yo creo que lo importante es no tener reglas y dejar fluir la creatividad, más que nada. Hace un ratito escuchamos ¿Tú estás loca? ¿Puede ser? estás Estábamos loca. escuchando a Paul, que es Lep Red en realidad, que es de nuestra ciudad, se fue a Pico Truncado y allá está dándole continuidad a su proyecto, que hoy, más allá del lugar donde esté, lo puede hacer desde Japón. Sí, y que salga igual. ¿Querés cantar algo? Dale. Bueno, esta canción Linda es- guitarra, muy Muchas bonita su gracias. guitarra. Muchas gracias. Esta canción es muy especial para mí, más que nada porque es el primer feat de mi carrera como artista y nada, fue junto a 2 amigos que siempre estuvieron ahí en la movida musical, que le mando un fuerte saludo, Andrés Barrientos y Noem. ¿Ok? Perfecto, vamos a escucharlo entonces a los pibes. En realidad Lep Red, que tiene este tema en colaboración, pero ahora lo va a hacer acá modo acústico para nosotros. Ya está amaneciendo y tú estás aquí pensando en mí, buscando sufrir y no comprendo por qué sos así. Te gusta mentirte a ti. Tú estás loca y yo loco por tu boca. Tú estás loca, contigo vuelan las horas.
Tú estás loca, no te compares con otras. Tú estás loca, mami, tú estás loca. Sigo pensándote y no entiendo. Entre nosotros no existe el tiempo. Somos el fuego y el infierno, quemándonos en cualquier momento. Sigo pensándote y no entiendo cómo te sientes hoy. ¿Cómo te hago entender que en este infierno me quemaría con vos? Ya está amaneciendo y tú estás aquí pensando en mí, buscando sufrir y no, porque sos así, te gusta mentir, mentirte a ti. Tú estás loca y yo loco por tu boca. Tú estás loca, contigo vuelan las horas. Tú estás loca, no te compares con otras. Tú estás loca, mami, tú estás loca. Sigo pensándote y no entiendo cómo te sientes hoy. ¿Cómo te hago entender que en ese infierno me quemaría con vos? Sigo pensándote y no entiendo cómo te sientes hoy. ¿Cómo te hago entender que en este infierno me quemaría con vos? Tú estás loca y yo loco por tu boca. Tú estás loca, contigo vuelan las horas. Tú estás loca, no te compares con otras. Tú estás loca, mami, tú estás loca. Lepred visita Radio Nuevo Día. Estos son los aplausos que ameritan esta primer canción que nos comparte. ¿Cómo has hecho para grabar el proceso? ¿A dónde? ¿Lo hiciste vos en tu casa? Sí, el proceso de esta canción la verdad fue bastante largo. Primero fue hace unos meses, todavía vivía acá. Y un día cae Andrés Barrientos al departamento y justo estábamos, en realidad ni siquiera nos juntamos a eso, pero ya estábamos ahí, teníamos los micrófonos, todo, y dijimos, bueno, escribamos algo para ver qué sale. Y empezó a salir, primero salió Tú estás loca y yo loco por tu Hay boca. una reminiscencia ahí ineludible, no sé si la conocés, de Rels B. ¿Conocés Rels B? Sí, Rels B. Que tiene un tema que se llama así igual. Claro. Rels B sí es un artista que siempre tengo muy presente, y más que nada en las versiones grabadas hay ciertas referencias también a cómo es su música. La búsqueda es por ahí, ¿no? Como un soul o algo más chill, más Sí, tranquilo. hoy por hoy sí. Los dos primeros temas por ahí se alejaron un poco de eso, pero con este último como que me sentí mucho más cómodo y nada, viste que como de alguna forma como artista solista estoy recién arrancando, como que estaba en esa búsqueda de qué estilo hacer, viste. Y nada, yo creo que sí, esa onda soul muy parecida a lo que hace Rels B, me queda muy, muy cómodo para cantar. Mira, ¿y en Truncados ya tocaste? ¿Te presentaste en algún lado? ¿Estás haciendo algo? ¿Conociste gente local con la que hacer algo? Sí, más que nada, primero me enfoqué mucho en conocer, que creo que es muy importante también entender que la música es para compartir. Más que nada presentaciones, también tengo pensada hacer en un tiempo, y ya se están hablando un par de cosas. Pero primero que nada es conocer más o menos cómo va la movida. Claro, claro. Porque uno llega y hay que entender que hay un montón de gente ya laburando ahí. Y nada, tratar de aportar en lo que se pueda. Y sí, pero ya se está hablando, viste, para empezar a cantar, a hacer algo allá. Qué bueno, ¿estudiaste el mercado? ¿Hay lugares para donde tocan las bandas y demás? Me Sí, imagino, ¿no? sí. Hay, la verdad que a pesar de que Truncado es una ciudad más chica, también hay lugares y hay mucha movida, hay gente que está haciendo cosas muy interesantes y nada, muy bueno. Y además tenés Caleta, Las Heras, ahí como que hay comunidad o sea, cerca. sí, te vas un poquito más hasta Caleta, si te querés un poquito más arriba también Comodoro, que bueno, ya es otra ciudad importante, y nada, sí hay salida. ¿Y qué soñás? ¿Qué te gustaría o a dónde te gustaría llegar? ¿A quién te gustaría llegar con
con lo que haces, con tu música? Yo creo que por ahí siempre hay sueños, hay muchos, pero a la vez siempre estoy muy enfocado en hacer, más que nada en este último tiempo. Y yo personalmente trato de soñar por ahí no tanto en cantidad de gente o Sí. de personas, sino más que nada que las personas que escuchen mis canciones y que les gusten mis canciones, que se puedan sentir identificados, que nada, si tienen un momento bajón o quieren levantarse el ánimo, escuchar una de mis canciones, o por ahí está bajón y querés escuchar un tema triste, que seguramente ahora no tengo uno muy triste, pero seguramente va a salir. Y nada, para que puedan compartir eso y por ahí que la música sea más llevadera, ¿viste? Yo te planteo un escenario que me parece que sería ideal, te lo regalo, no hay derecho de autor. Ok. Pues para pensar una canción, alguien que va al supermercado. Alguien que Alguien que va al supermercado y sale sumamente triste que le salió todo re caro. Ok, ya está, ya la tengo ahí en cabeza. Claro, se va a llamar inflación o algo así. ¿Y qué te trae por acá ahora? ¿Qué haces en Gallegos? Hay varios proyectos, en realidad hubo una presentación del grupo Dos Lunas de Sí, folclore, sí. que ahí estoy con la guitarra eléctrica. Ah, mirá, no sabía. Sí, ahí Gran ando. grupo. ¿Hace bastante que tocas ahí? Sí, ya. Ah, viajaste. Se cumplieron los 2 años. Mirá, Sí, ¿fuiste a Cosquín, esas cosas? Sí, gira por Córdoba, por Mirá Santiago vos. del Estero, Buenos Aires. Ya estuvimos en varios escenarios y la verdad que personalmente a mí es un grupo que me ayudó a crecer mucho. Y nada, muy agradecido con la gente de Dos Lunas. ¿Y cómo el contraste? Porque tu música, más bien tranquila, más bien para estar tranquilo en un lugar, relajado, cuando volvés de la jornada de laburo, poner unos temitas ahí, estar tranqui en la casa, y Dos Lunas es una fiesta, rompen todo los Sí, muchachos. sí. Yo creo que, bueno, ese contraste igual es como en el día a día, no estás Claro. todo el tiempo arriba o todo el tiempo abajo. Entonces yo lo veo así, ¿viste? Mi proyecto es por ahí para estar más tranquilo, algo como más íntimo, para acercarse. Trato de siempre en las redes estar conectado con la gente que me manda mensaje por mis temas y estar muy ahí, más cercano, ¿viste? Por ahí el grupo Dos Lunas es como vas a una peña y todo el tiempo las energías arriba, Sí. y que también está muy copado. Entonces yo creo que son como facetas que sigo siendo yo, pero con distinta energía. Qué bueno experimentarlo así, porque te adapta al día a día también, ¿no? Sí, Y te sí. describe que es cierto lo que decís, que todos somos un poco y un poco. Claro. ¿Qué más? ¿Tenés uno más para deleitarnos? Ay. Buenísimo. Está Lev Red con nosotros, búscanos en las redes sociales. ¿Cómo es tu Instagram? Imagino que Levred.music. Buenísimo, lo buscamos, también lo buscaré yo. Nos visita justamente con su música. Escuchábamos Tú Estás Loca recién. ¿Y ahora? Y ahora vamos con Eres Buena, es el primer tema que saqué. Y nada, espero que les guste. Eres buena, solo sé, esto es grande. No sé por qué estamos juntos, si sabes bien que no sé ser un príncipe. Eres buena, solo sé, esto es grande. No sé por qué estamos juntos, si sabes bien que no sé ser un príncipe. No somos lo que quieren que seamos, no entienden por qué estás a mi lado, no saben lo que fue nuestro pasado, y piensan que lo nuestro es complicado. Me vale lo que digan, que hablen todo el día, es que no tienen vida y quieren ser la mía. La gente habla y habla, es que no entienden nada, no saben qué nos pasa, no importa lo que habla. Me prefieres a mí, no importa lo que habla. Me prefieres a mí, lo que te hago sentir. Eres buena, solo sé, esto es raro. No sé por qué estamos juntos, si sabes bien que no sé ser
un príncipe, eres buena, solo sé, esto es raro. Estamos juntos, sabes bien que no sé ser un príncipe. Espectacular, LebRed, lo buscan en Instagram como lebred.music, ya lo estoy siguiendo, y de hecho subí una historia con el link de esta transmisión en vivo, así que a todos los que se pasaron por YouTube o también por Facebook les agradecemos por acompañar a los artistas locales, en este caso ya regional. La próxima que nos visite va a estar un poco más lejos, ya será nacional, y la próxima, bueno, lo tendremos que ir a buscar a otro país, capaz. Ojalá. Alan te manda un saludo y te pide que le mandes un saludo, además. Ok, un saludo para Alan. Un abrazo para él también, que nos sintoniza a través de YouTube. ¿Hasta cuándo estás por acá? Hasta el domingo. Ah, el domingo ya pegás la vuelta. Sí, mañana tengo la última presentación. ¿Ayer estuviste en Bravas? Ayer estuve en Bravas, estuvimos ahí sí, el feed en completo, con Nayara, Noem y Andrés Barrientos, pudimos hacer Tú estás loca, los tres, y nada, sí, estuvimos ahí en Bravas, estuvo muy lindo la verdad, y nada, igual Brava de la casa, ya Sí. estuve muchas veces ahí, la verdad que fue un placer poder cantar Tú estás loca. Sí, que es como mi casa, la verdad, se sintió así. ¿Y mañana? Mañana voy a estar acompañando a Hanna, que es otra artista acá de Gallegos. Y nada, la verdad que siempre me gustó mucho su onda que tiene, las energías que transmite al público. Y mañana vamos a estar en Calú y la voy a estar acompañando en la guitarra y la verdad que un lujo. Están invitados entonces a acompañarlos mañana en Calú, aquí en el patio de comida céntrico de nuestra ciudad. Te agradecemos mucho por habernos visitado nuevamente y ya sabes, cuando andé por la ciudad, si es viernes, los viernes nosotros tenemos este espacio y charlamos y no hay ningún problema que te vengas. Buenísimo, Si la tenés verdad algo nuevo, buenísimo. Un placer haber estado acá, me sentí muy cómodo y nada, espero que pueda volver en algún otro momento. Lo esperaremos a la vuelta, al LebRed. Síganlo en las redes sociales. No tienen que ir hasta Pico Truncado, lo siguen ahí y se van enterando qué es lo que está haciendo, qué es lo que está tramando este artista de nuestra ciudad. ¿Nos vamos a ir despidiendo? ¿O ustedes tienen algo para contar? Sí, No lo bueno, para esperaba, contar sí, una judicial importante, condenaron a Martín Báez, hijo de Mirá Lázaro vos. Báez, por retención indebida de aportes provisionales. Espérenme conoce esto, ¿no? un segundito. ¿Le parece que vayamos a un tema musical y me lo cuentan bien? Dale, Así te lo- cortamos te este lo- segmento. te lo cuento en detalle. LebRed pasó por Radio Nuevo Día mientras Brian rema y trata de zafar este momento de improvisación que yo le he propuesto y me hago cargo. Vamos a escuchar música cualquiera, tirate un tema de Iron Maiden si querés, que lo vamos a recibir. Y enseguida te contamos los últimos títulos de la mañana, ya mediodía en realidad. Que su verdad es todo y lo que opinen los otros no entra en discusión. Sabe que hacen doler sus armas, máximas absolutas, nada que argumentar. Solo creen sus creencias atacando a los demás. Todos son enemigos cuando no piensan igual. Su intolerancia lo dinamiza y lo energiza. Su obstinación gana la guerra el que queda y no el que tiene razón. En su burbuja por la ciudad, polarizando todo el blanco y negro para grises. No hay chance de ganar y no quiero dejar de ver que solo se trata de agua y aceite, revolverlos solo de para perder. Que empiece el fuego, que empiece el fuego, que empiece el fuego,
que empiece el fuego. Siente que solo se defiende de otros que lo han golpeado y que nunca perdonará. Ciego en su fanatismo, sordo a cualquier opción, vive condicionado como el perro de Pablo. Pone la mira en su adversario solo para desacreditar. Qué fácil es ser moralista, qué difícil tener moral. En su burbuja por la ciudad, polarizando todo en blanco y negro para grises. No hay chance de ganar y no quiere dejar de ver que solo se trata de agua y aceite. Revolverlos solo le hará perder. Que empiece el fuego, que empiece el fuego, que empiece el fuego. Te voy a llevar, Brian, me compadezco de vos y te voy a llevar, no hay problema, si querés te llevo. Últimos títulos del mediodía en esta jornada de viernes 10 de mayo. Nos decía Fernando Tornó, nos anticipaba. Bueno, hay dos noticias como muy importantes en este momento. Una tiene que ver con lo judicial, es bien cercano a nosotros porque el Tribunal Oral Federal número 2 de Comodoro Rivadavia le dictó sentencia a Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, uno de los hijos de Lázaro Báez, en este caso por retención indebida de aportes previsionales en una causa particular que tiene que ver con un reclamo judicial de trabajadores de CANC y Costilla. En este caso, Mirá, la sentencia es de 2 años y 3 meses de prisión de condena por este delito por el cual Martín Báez afrontó este proceso como parte del Grupo Austral en una denuncia que data de 2013, cuando los trabajadores denunciaron apropiación indebida de recursos de la seguridad social. De todas maneras están informando que la pena que se le dio a Lázaro Báez está bastante lejos de ser, o está bastante lejos del máximo que prevé la ley. La ley que para este tipo de delitos dice que la condena puede ser de hasta 6 años de prisión. A Martín Báez le dijeron, bueno, culpable, pero 2 años y 3 meses. Como para que mientras tanto, los que no se pudieron jubilar porque te fumaste todos sus aportes previsionales están laburando, andás a saber cuántos años de más. Toda esta cuestión porque el tipo, además de hacerse el otro y demás, dijo, bueno, yo la verdad sí lo reconozco, yo les voy a pagar la deuda. ¿Colaboró? Yo les voy a pagar la deuda, lo que le debemos, lo que no le pagamos a toda esta gente. Tiene guita también. Así que sí, dijo que tiene la intención, pero que tiene dificultades porque tiene inhibición general de bienes. Claro, no puedo traer la plata de afuera, muchachos. Claro. Va a saltar la ficha. El tema es que ahora tiene que pagar esa deuda, pero no puede porque está inhibido por otra causa, que es la que afronta junto a su padre por lavado de dinero. Mirá vos. Entonces la cuestión es que los que lo denunciaron están complicados porque les dan la razón, pero el tipo no les puede pagar porque está inhibido. Claro. Y ni bien me levanten la inhibición, les voy a pagar. ¿No sé quién en su descargo? Martín Báez dijo que su rol en la empresa Can y Costilla en Comodoro era a las firmas y a presidir las reuniones, ya que las decisiones quedaban en manos de los profesionales contables. Y aseguró que él tenía domicilio en Río Gallegos y que era la administración de Comodoro quien se encargaba de los movimientos del día a día de la empresa Can y Costilla. Bueno, esto puede ser que sea probable, digamos, más allá de que se lave las manos, es verdad, pero eran tipos que tenían tanto negocio los Báez que probablemente ellos firmaban nada más, o sea, decían firmar acá. Claro. Igual. Pero firmar acá hay que hacerse cargo. No, claro, es como que yo te traiga papel y te diga, che, Fer, firmame acá, y de repente te emperno hasta la muela. En la época de la vaca gorda, con tanta plata que entraba, firmar acá. A favor, justicia, que yo política, todo. Entonces se creyeron impunes durante mucho tiempo, les entraba mucha plata por esos negocios oscuros y estas retenciones indebidas, entre otras cosas que hacían, que ahora, bueno, después que cuando ahora se dio vuelta la tortilla, como se dice, se tienen que hacer cargo de este tipo de cosas. De todas maneras, la sacó barata
de los 6 años que le podrían haber dado por este delito, le dieron 2 años y 3 meses, con lo cual va a seguir su vida como si nada hubiera pasado. O sea, dijo tranquilómetro nomás. Y la otra importante es que chocaron 2 trenes en Palermo. tremendo. Trasladaron 30 heridos y además asistieron a otros 60 pasajeros en esto que ocurrió a la altura de Dorrego y Figueroa Alcorta. Sí, lugar muy concurrido. Eso es Palermo, ¿no? Palermo, exactamente, sí. Mi barrio porteño de Palermo. nacimiento. Son 2 formaciones del ferrocarril San Martín que circulaban en el mismo sentido. Y sin embargo, terminaron chocando. Una de las formaciones iba vacía. Sí. Si no estamos hablando de... Otra cosa, exactamente. Bueno, esa es una de las noticias de índole nacional que sin duda ocupa las tapas de los principales portales, ¿sí? De noticias de todo el país. Hoy comienza la Liga Profesional de Fútbol, con duelos trascendentales para la historia del fútbol, como Sarmiento de Junín Instituto, Argentino Junior Central y Newell's Platense. ¿Sabés a qué hora juegan ustedes? No, ni idea. Mañana a las 5:30 contra Talleres, de local. Huracán Defensa juegan a las 2:30, Godoy Cruz Barraca Central, Independiente Talleres a las 5:30 y a las 8 menos cuarto, 19:45, River Central Córdoba. La acción continúa el domingo con Riestra San Lorenzo, Tigre Estudiantes, Belgrano Racing, Lanús Independiente Rivadavia y Boca visita Atlético Tucumán a las 20:15 el domingo. 20:15 para los oyentes de Boca. Y el lunes arrancamos nosotros contra Vélez, así que tendré que hacer una apuesta o algo con mi hermano que es de Vélez. 19 horas Gimnasia Vélez y después Unión Banfield en este torneo que tiene 28 equipos. Te Una cuento locura. la última que A ver. de la redacción del diario Nuevo Día, que es importante. Un saludo local. para Tony. La información, esto está fechado desde marzo. El gobierno de Santa Cruz retendrá por decreto fondos a todos los municipios que adeuden aportes a la Caja de Servicios Sociales. ¡Apa! Es fuerte las Y noticias. aparte que las deudas son tremendas. Otra pelea más. Fuerte, otra pelea más que se viene. Esto es mediante el decreto 235 que lleva la firma del ministro de Salud, Ariel Varela, y el gobernador Claudio Vidal, donde modifican un artículo del decreto de la ley de reglamentación de la obra social. Entonces el Ministerio de Economía va a tener la facultad de la retención de coparticipación que corresponda a municipio y o comisiones de fomento según el monto de la deuda que estos mantengan con la obra social de la provincia. Así que habrá retención de fondos de la coparticipación para aquellos que adeuden, que son todas en realidad, pero en mayor o menor medida ese es el tema, cuánto deben y cómo se les va a retener y cuánto se les va a retener, ¿no? Sí. Creo que Hugo Jerez lo tiene el detalle. Así que el gobierno ahora por decreto ya se autofacultó para retenerle fondos a los municipios. Y bueno, ¿y esto qué generará? Seguramente presentación de amparo por parte de algunos municipios que se vean con mayor afectación y la continuidad en todo un proceso lo judicial seguramente, legal, ¿no? Bueno, importante data en el cierre de esta propuesta. Son las 12 del mediodía, 24 minutos. Me parece pertinente poder terminar acá porque no fui a buscar agua y me estoy quedando sin saliva de tanto hablar en la mañana de hoy. Te contamos de todo, metimos 4 entrevistas, hubo música. ¿Qué más querés? Podemos cocinar unos panqueques acá al aire si querés, como para que ya seamos completitos del todo, pero bueno, hoy no trajimos los elementos. La próxima será. Fernando Tornó, Héctor Mancilla son quienes engalanan este espacio y lo dotan de la información necesaria para que vos estés debidamente anoticiado de lo que acontece y puedas entender mejor el mundo, básicamente, Brian, Así que prestales atención a estos muchachos. Karina Taverne desde el móvil, obviamente enriqueciendo este espacio con toda la información en la calle, en la mañana de Río Gallegos. Brian Álvarez, cuya presencia es indispensable para nosotros, ha seleccionado la música, nos ha puesto en el aire y ha articulado para que todo salga de la mejor manera, llamando por teléfono, poniendo los móviles, todo, exactamente, absolutamente todo. Lo ha hecho Brian en esta mañana y en todas las mañanas que estamos al aire. En un rato, la continuidad de la propuesta de Radio Nuevo Día en vivo es de la mano de Beto Barría y Claudia Rataro en Fuera de Contexto. Mi nombre es Julián Quirós y te deseo que tengas un buen fin de semana. Atenti a que empezó a escarchar, así que si vas a salir, lo que te digo siempre, no tomes alcohol. Y si vas a tomar alcohol,
anda en remis, porque para andar caminando no está. Y si te vas a enfermar y vas a tener que faltar al trabajo y no corresponde. Muchachos, buen fin de semana. Buen fin de Juli, buen fin de chicos. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Ha sido un placer ser parte de esta emisora un día más. Quédate, que en un rato vienen nuestros compañeros y en el diario Nuevo Día encontrás toda la información al instante. Hasta el lunes. ¡Chau! Desde el Río de la Plata hasta la cordillera, el rock argentino trasciende